Hola, yo soy Mili y esto es Milagro del Autismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Rafa. Hola gente, ¿cómo están? El tema hoy es sobre el autismo de mi pequeña. Queremos conversar un poco sobre esta cuestión, ¿verdad? Rafa me decía que tenía dudas también sobre cómo había sido todo el proceso y pues vamos a tratar de contarles cómo fue todo el proceso con mi pequeño, ¿verdad? Ajá. Rafa me estaba preguntando sobre cómo nació mi nene, qué signos vi yo en el momento, ¿verdad? De que él nació, y pues les cuento que sí, vi algunas cuestiones raras cuando él nació, pero la verdad es que como hay mucha ignorancia, como platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Con Leo, lo veía raro, pero como uno tiene cierta ignorancia, no sabe de esta condición, no sabía yo qué era lo que le pasaba a mi niño. Al momento de dar a luz, bueno, primero que nada fue cesárea. Yo tenía una cesárea previa ya con Rafa, había pasado por este procedimiento y pues me tocaba cesárea también. Al momento de estar en el hospital, cuando uno va a dar a luz, siempre he escuchado yo esto de que uno tiene un pie en la tierra y otro pie más allá, ¿verdad? Y me habían contado, o me contaron tiempo después, o alguien me preguntó sobre un sueño pesado que les da a las mamás, que si se llegan a dormir es porque de veras ya parten de este mundo, ¿verdad? Y yo sentí un sueño bien raro en ese momento. Me empecé a quedar dormida. El anestesista me hablaba. Y pues yo la verdad es que no entendía lo que me decía. Yo lo escuchaba como a lo lejos y empecé a sentir como que flotaba. En un momento yo me vi a mí misma como acostada en esa camilla. No sé, fue raro, pero no sé, como que no quería regresar, no sé. Y de repente pues escuché un llanto muy fuerte, un grito fuerte, muy fuerte, que me volvió a la realidad. Y ese fue mi nene gritando su primer aullido en este mundo. Él tuvo un llanto muy fuerte desde bebé, desde que nació. Regularmente los bebés lloran así como que son gatitos, miau, 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 un llanto así, más o menos, ¿verdad? Pero mi niño sí pegaba unos gritos que ¡ay! Hasta las manitas le hacía. Siempre fue un llanto muy fuerte. Él siempre tuvo un llanto bastante fuerte, y le veía otras cosas. La hiperactividad se la vi desde pequeñito, pero igual yo no sabía que era una condición para mí. Mi niño es bien activo, molestón, travieso, como molesta. Agarraba sus chinchines desde bebecito y los mataba uno contra el otro o contra la pared rápido, ¿verdad? Les presento a mis peques. Él es Kayla. Hola, Di. Hola. Él es mi chico con autismo y el que está por allá es mi bebé. Otra cosa que yo vi muy raro en mi niño era que no dormía. Era increíble, pero los bebés, por ejemplo Rafa dormía 15 horas seguidas, 18 horas seguidas y no había problema. Era bien dormilón. En cambio, Kayla, oh my God, si dormía 1 hora al día era demasiado. Entonces fue algo que a mí me alertó mucho, porque sí es muy raro a los pequeñines que no duerman, y a mí no me alcanzaba el tiempo de sueño. O sea, dormir 1 hora, 2 horas era demasiado fuerte para mí también. Entonces fue un proceso muy complicado, porque mientras yo descubría qué era lo que pasaba con mi pequeño, pues pasamos muchas etapas, muchos momentos en los que no sabía qué hacer, en los que pasé por momentos muy tensos, noches en vela que eran demasiado fuertes, porque no era solo que no dormía, sino que lloraba toda la noche. Lo llevábamos a la iglesia y él pasaba llorando todo el tiempo. Entonces habían señoras que decían: ay, no, el niño tiene de hambre llora ese niño, porque pasaba todo el bendito tiempo que estaba en la iglesia llorando. Entonces hay gente que no comprende, ¿verdad? Y como la verdad es que ni yo misma sabía qué era lo que pasaba, entonces yo pasaba en la parte de atrás de la iglesia chineándolo y tratando de consolarlo y de tranquilizarlo. Y pues era algo bien difícil, era una situación muy difícil. Esos son unos de los signos de cuando era bebecito. Cuando yo estaba embarazada, mi esposo pidió el seguro social para que yo pudiera dar a luz en el seguro social, ¿verdad? Sin embargo,
embargo, en la empresa lo despidieron en lugar de dar el seguro social. Entonces pasamos un momento pues terrible, la verdad, porque no sabíamos qué hacer. Cuando él tenía 5 meses de edad, él tuvo un accidente. Tuvimos un problema con la persona que nos alquilaba. Según nos dijo, iba a vender la casa. Nosotros hasta aquí no sabemos si de verdad fue así, que vendió la casa o qué, pero nos pidió el cuarto donde estábamos. No tenía 8 días mi niño cuando nos tocó salir de la casa. Imagínate con un bebé recién nacido y salir a peregrinar, ¿verdad? Un tío de mi esposo nos dio posada, nos permitió quedarnos en su casa, pero él alquila madera para construcción. Entonces fue allí donde mi niño tuvo el accidente. Él tenía 5 meses. La tía de mi esposo lo tenía chineadito acá, con su cabecita viendo hacia adelante, y lo tenía chineado acá, cuando un palo de esos que se utilizan para la construcción, un paral, estaba recostado en la pared y el paral se cayó y le cayó directamente en su cabecita a mi niño. Fue algo muy, muy triste, fue muy lamentable, ¿verdad? Por supuesto, de inmediato al hospital, le hicieron 1000 exámenes. Eso fue un 20 de diciembre. Entonces pasé toda la temporada navideña en el hospital con él. Del golpe, él convulsionó en el camino, aspiró vómito y le dio una neumonía muy fuerte. Aparte de que tuvo fractura de cráneo. Fue un momento muy difícil de mi vida. Todo el mundo me decía cosas como entregáselo a Dios, decirle que si es para él que se lo lleve, que fue algo muy, muy duro porque todo el mundo piensa que de verdad él no iba a poder sobrevivir. Y fue bien difícil, el momento fue muy, muy difícil. Desde el golpe que tuvo, empecé a buscarle ayuda porque yo lo miraba, pues sí, que tenía atraso, y yo siempre pensé que por el golpe era toda su situación era por el golpe. Nunca pensé en una condición más allá del trauma que tuvo, ¿verdad? de cráneo. Después de este golpe que él recibió y empezó a ir a terapias, bendito Dios, salió del hospital, pues ya pasamos bastante tiempo ahí, como 1 mes y medio tal vez, por lo de la neumonía y todo esto. Pues cuando salió, pues empezamos a buscar terapias, pero las terapias normalmente son de que tú llegas con tu bebé, lo entran a un lugar y tú no ves qué es lo que pasa, ¿verdad? Simplemente después te lo llevan y ahí está, señora, ya se lo puede llevar. Y esas son tus terapias, ¿verdad? Pero cuando ya iba a cumplir 2 años, encontré una institución, porque el comportamiento de él era muy, muy fuerte. Después de eso, él era muy agresivo y como quedó convulsionando, tenía que darle un anticonvulsivo que era muy fuerte, y me han dicho que probablemente este anticonvulsivo lo puso muy, muy violento. Este anticonvulsivo me decían que no se lo querían dejar porque decían que los niños no tenían vida, más que dormir. Decían que solo a medio comer se levantaban, y si no, ni comían, solo dormir y dormir y dormir. Pero con él no, él no dormía, igual siempre seguía sin dormir. Imagínense cuánto tiempo pasé que él no podía dormir. Empezó a tener comportamientos violentos, se lastimaba mucho su cabeza, se autolesionaba mucho. En el hospital a donde lo llevaba a terapia ya no lo soportaban. Yo tenía problemas económicos en ese momento. Bueno, digamos que estaba con más problemas económicos. A veces tenía terapia, pero no alcanzaba a juntar para el pasaje, porque es bastante la cantidad que se paga desde donde yo vivo hasta el hospital, ¿verdad? Donde me lo atendían. Entonces tenía este problema de que a veces no llegaba, entonces decían que yo no era regular para llevarlo a él a terapia. Entonces como que yo no tenía interés en que él saliera adelante, ¿verdad? Entonces, como decían que yo no tenía regularidad para llevarlo, me le quitaron las terapias. Tuve que volver a iniciar el proceso desde llevarlo a una consulta normal, para que de ahí el doctor lo mandara a las terapias nuevamente. Y cuando me lo volvieron a referir a las terapias, resulta que estaban escasos de personal y que no me lo podían volver a tomar en cuenta para las terapias. Allí fue que me lo refirieron a esta escuela de educación especial, y gracias a Dios, porque de veras que me han ayudado muchísimo ahí. Cuando yo le empecé a llevar a esta escuela, yo entraba con él y yo veía las terapias que me le hacían, y me enseñaron a hacerle las terapias en casa. Por eso es que yo en mi canal tengo algunos videos sobre terapias, porque yo aprendí a hacerlas ahí, y créanme que me salvaron la vida. Cuando yo logré aprender a hacer estas terapias y hacérselas a mi niño, él empezó a dormir, y por supuesto descansaba él y descansaba yo un poco. Y cuando él empezó a dormir un poco más, yo sentí la gloria, se los juro que sentí la gloria. Fue para mí un gran descanso. Entonces les cuento que así fue como inicié en el camino. Aunque no sabía realmente la condición que él tenía, yo buscaba qué era el problema. Por supuesto, yo de todo le echaba la culpa al golpe y al golpe y al golpe. Yo decía, por el golpe mi niño no camina, por el golpe mi niño no duerme, pero realmente antes del golpe él no dormía bien.
Sí. Bueno, y aparte de los gritos, de que era, o sea, él llora, él tenía un llanto muy fuerte y varias otras cosas que tenía ya desde antes del golpe. Sí, su llanto era demasiado fuerte. Y la tolerancia al dolor es algo que también me admiraba mucho, porque él no lloraba de dolor. Él lloraba de cólera, él lloraba de berrinche, pero no me lloraba de dolor. Sí estábamos yendo a las terapias y todo, pero nunca me habían dado un diagnóstico. Y yo les decía, ¿pero qué es lo que tiene? Míreme, parece un trastorno generalizado del desarrollo, pero ¿qué sabe uno? ¿Qué es eso? Me hablaban en términos así y me decían, pero no se preocupe, a veces son etapas que los niños pasan, espérese, ya se va a nivelar su desarrollo. Tiene un poquito de retraso en el desarrollo, pero fue por el golpe y ya le va a pasar, ya se va a nivelar. Luego, aquí en esta escuela que les cuento, se llama Alida España, él fue aprendiendo mucho, ahí comenzó a caminar después de las terapias que se le hacían en sus piernitas, terapias sensoriales, unos masajes desde la cabeza hasta los pies. Él empezó a tener más movimiento, pero igual, ¿verdad? Siempre con sus crisis, siempre tenía estas crisis de ansiedad, estos especie de berrinches, ¿verdad? Y una tía me dijo, mira, hija, me dijo, ella llegó de visita y me dijo, mira, hija, me dijo, ¿qué te han dicho sobre el niño? Y yo le dije, pues nada, le dije, lo mismo de siempre, solo está en terapias. Pero no te han dicho un diagnóstico, pues no me dicen, solo me dicen que parece un trastorno del desarrollo, pero hasta ahí, la verdad es que no me dicen un diagnóstico. Y ella me dijo, ¿y no has pensado en autismo? Yo respeto mucho a mi tía y la quiero mucho, pero en mi cabeza pensé, ay, mi tía está loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a creer? Pero tenías ya una noción de autismo. No. O sea, yo cuando estudié mi carrera, estudié una carrera que acá se llama Educación para el Hogar o Magisterio en Educación para el Hogar, que por cierto ya desapareció, no existe. Y en esa carrera veíamos psicología. Entonces yo sí estudié sobre autismo, pero muy por encima. El autismo del que me hablaron era una condición como muy fuerte, era algo muy duro, o sea, un autismo muy profundo, ¿verdad? Pero ya cuando mi tía me dijo autismo, yo dije, esto tiene un nombre. Vamos a buscar qué es el autismo. Y empecé a buscar, pero de veras que no encontré una información certera. Pero sí empecé a encontrar este término espectro y empecé a ver que el autismo no era simplemente estos síntomas y nada más, sino que era algo más allá, ¿verdad? Era una gama total de síntomas que podían variar. Muy interesante el tema. Yo tengo una nieta bien inquieta y distraída y sus papás no le tienen paciencia, es triste. Fíjate, es algo muy delicado porque yo te puedo decir, ay, sí, es que hay que tenerles paciencia. Sí, yo soy una persona muy paciente, pero no creas, hay momentos en que estresa tanto, hay momentos en que es tan fuerte, tan difícil controlarlo, que hasta uno de papá, ¿verdad? De mamá, tiene ciertos momentos en los que se desespera y no haya que hacer. Lo malo de la situación es no aceptar el problema que tiene tu chico, porque en mi caso, cuando yo supe de verdad el diagnóstico, aunque ya lo esperaba después de lo que mi tía me había dicho, como que Diosito mismo, ¿verdad? Me fue preparando poco a poco el camino para el diagnóstico, por esto el título de Crónica de un autismo anunciado, porque mi tía me lo dijo y luego lo empecé a ver como en otras personas, por ejemplo en internet, en algunos libros, que yo empecé a buscar, empecé a ver que sí, algunos síntomas coincidían, pero no con un autismo como el que yo había estudiado, sino que con un autismo como un poco más leve en cierta forma. Por eso te iba a preguntar, amiga, así que el golpe no tiene nada que ver con su condición. Oh, buena pregunta. Pues ya estando en este mundo, ¿verdad? De que empecé a comprender lo que pasaba con mi pequeño, me di cuenta que el autismo no tenía que ver con el golpe, sí el retraso intelectual, eso sí fue por el golpe. Yo nunca en mis videos había mostrado la cara de mi nene, ya ven que ahora como estamos en vivo, pues ni modo, salió y se vino para acá, se los presenté con mucho gusto, pero es muy difícil porque los tachan, de veras los tachan. A mí las personas me ven raro por la condición de mi niño, no les voy a decir que todos, pero sí hay muchas personas, por ejemplo a mi niño no le invitan a piñatas porque él es diferente, él es complicado, no vamos a fiestas, no vamos a veces ni a lugares públicos. Una vez alquilábamos un cuarto en una casa, un muchacho que alquilaba arriba, tuvimos ciertas diferencias y él entonces salió diciendo, ¿verdad? Que sí, que ese niño es, les voy a decir una palabra suavecita como lo dije ahí con Leo, tontito, por no decirles lo que él dijo, ese niño es tontito porque como los papás son así, igual él tenía que salir igual. Y no ha sido la única persona que ha dicho cosas por el estilo. En la escuela me le han hecho mucho bullying a mi niño. En mi caso yo no encontraba a alguien que me guiara en este camino.
Entonces yo ahora, como ya pasé un largo proceso, yo he querido hablar de autismo para que otras personas que estén en la condición que yo estaba hace algunos años puedan ver, puedan escuchar y puedan saber qué es esta condición, que no hay explicación para ella, que hay que saber que se necesita buscar una ayuda, que se necesitan de ciertas terapias, que se necesitan de ciertas ayudas. Entonces para mí es como una ventana al mundo. Yo sé que ahora somos 8 personas las que estamos conectadas, bueno, 8 personas son las que me están mirando ahora, pero yo sé que aunque sea un granito dejé por ahí, y pues con eso siento yo que hago bastante, porque yo no tuve quien me guiara, yo no tuve quien me dijera nada, y me costó mucho salir adelante con esta condición y sacar a mi niño adelante, porque a mi niño realmente a mí me dijeron que mi niño no iba a caminar, que mi niño no iba a hablar, y ustedes lo vieron, camina, él habla, y esto yo siento que ha sido Dios, ¿verdad? Que me ha ayudado tanto para que yo no me dé por vencida nunca, y que siga luchando por él, y que siga luchando por llevarlo a sus terapias, aunque me quede lejos, aunque me toque madrugar, aunque me toque gastarme hasta el último centavito en pasajes, y aunque sea como sea, yo voy con mi niño, yo lo llevo, yo lo traigo, yo le hago sus terapias en casa. Ahorita estoy haciendo una terapia, una especie de terapia, un cursito intenso para ver si logro que lea, que me dijeron que no iba a hablar, mucho menos leer, pero mi niño ya reconoce letras, y por ahí les voy a pasar un videito, voy a subir a Milagro del Autismo un videito para que lo vean, cómo le estoy tratando de enseñar a leer. Vamos a ver qué dice Dios, primero Dios que aprenda.